Entonces, retomamos con la última ponencia de la segunda mesa de hoy, con la doctora Ana María Sánchez, que es catedrática de Filología Latina de la Universidad de Lisboa, que nos va a hablar de Duarte de Resende y João de Barro, los libros en los navíos al Nuevo Mundo. Pero antes de darle la palabra, voy a darle la palabra al profesor Maestre, que quiere decirles algunas palabras. Hablar a Ana María Sánchez Tarrío no es hablar solo de la catedrática de Filología Latina, es de la Universidad de Lisboa, experta en humanismo. Es la directora, ni más ni menos que de Humanística Ibérica, que hay que felicitarte por el trabajo enorme que estás realizando y del que es buen reflejo el número de estudiantes tuyos ya de doctorandos que están interviniendo aquí. Por tanto, te doy las gracias y espero que hayas tenido un día que sí que era movido, también con una embajadora por medio y todo este asunto, pero lo realmente importante es que contemos con tu presencia. Y dicho esto, solamente te digo que le des un abrazo a Igor de mi parte y que todo estupendamente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias ante todo, Pepe, por esta generosa presentación. Me encuentro en este momento en la parte exterior de la biblioteca de la Facultad de Letras, después de una jornada realmente muy intensa. Os saludo a todos desde Lisboa, con la esperanza de encontraros presencialmente en algún momento otra vez. Agradezco a la organización que me haya considerado para hablar sobre humanismo portugués, y porque realmente uno de los objetivos de mi comunicación será recordar que una parte de la investigación historiográfica española al respecto del humanismo portugués continúa en algunos casos, no en todos naturalmente, a perpetuar una cierta imagen de la expansión portuguesa como una red de administradores de la corona o feitores en que la densidad cultural de la presencia portuguesa en esos puntos de todo el orbe que es poco considerada, sobre todo en algunos campos. Mi intervención de hoy irá en ese sentido. Espero que pueda aportaros una visión, a algunos de vosotros diferente, que va más al encuentro de las realidades que oportunamente estudiáis en el caso del humanismo español en el Nuevo Mundo. Pienso, y empiezo por ahí, pienso que permanece por escribir otra historia de los viajes ibéricos al Nuevo Mundo, una historia de dádiva y no de expolio, siendo sin duda esta forma de historia más contemporánea e imprescindible. Me refiero a la historia de los libros, en particular de las ediciones de los autores clásicos que viajaron al Nuevo Mundo a partir de la península ibérica. Recordemos, casos que seguramente vosotros conocéis, recordemos apenas que Fernández de Oviedo, que intituló originalmente su obra de la natural historia de las Indias, publicada en Toledo por Ramón de Petras en 1526, viajó al Nuevo Mundo con un ejemplar de Plinio, de acuerdo con el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas, quien lo acusó, si os acordáis, de llevar la traducción toscana y no el texto original latino. No puede extrañar que el prólogo al sumario de la natural y general historia de las Indias, dirigido al propio emperador Carlos I o Carlos V, recupere la idea pliniana de que el poder imperial exige el conocimiento del mundo conquistado. De hecho, la historia general y natural de las Indias comienza con una carta al cardenal Fray Gracia Jofre de Loaisia, en la cual se invoca a Plinio para hacer una comparación, una bella comparación entre los árboles frutales y los hombres, las mujeres, que dan fruto con sus escritos. Porque me parece elucidativo para esa historia por escribir, hoy os traigo un ejemplo portugués de esos libros que viajaron al Nuevo Mundo, un ejemplo ibérico con el que además me propongo contrariar, como os he dicho al principio, esa historiografía española que todavía hoy reproduce ideas generales sobre la expansión portuguesa. La expedición naval
que partió de Lisboa en 1520 hacia las Islas Molucas, transportó los libros de Duarte de Resende, primero escribano y luego administrador de la fortaleza de Ternate, en las llamadas Islas Molucas, entre 1520 y 1530. El término, recuerdo, portugués es feitor, feitor del rey. La traducción de Cicerón, que a su regreso a la corte hará imprimir en la ciudad de Coimbra en 1531, permite suponer que este administrador regio llevaba en su equipaje al menos un ejemplar latino con varias horas del Arpinate, propiedad del tesorero de la Casa de la India, Joan de Barros, una edición, según mis investigaciones en un trabajo que publiqué hace algunos años, una edición anotada por Erasmo, así como las vidas de Plutarco, seguramente en su versión castellana, sin menoscabo de que haya podido también tener acceso a ediciones originales, junto con los instrumentos necesarios, naturalmente, para la intelección de esta obra latina, diccionarios, repertorios, etc. A estas obras podrá sumarse el opúsculo de Somnium Scipiones, publicado en 1520 por Juan Luis Vives, humanista que en breve dedicaría al rey portugués, precisamente don Juan III de Portugal, don Joan III, su obra de Disciplines, y a Joan de Barros, pariente de Duarte de Resende, de nuestro Duarte de Resende, su obra Exercitationes Animi in Deum, de 1535. Durante su estancia de alrededor de 10 años en esas islas exóticas, aún todavía hoy exóticas para nosotros, recibió otros ejemplares enviados desde la metrópolis. Justo después de imprimirse en Lisboa en 1522, le llegó a Ternate la crónica del emperador Clarimundo de Joan de Barros, de su primo, gramático y polígrafo importantísimo del humanismo portugués y precisamente también administrador de la Casa de la India. Recíprocamente, Duarte de Resende envió a Barros desde Ternate un tratado sobre la navegación de Castilla, es decir, sobre la expedición de Magallanes. En efecto, la nave Trinidad, como sabéis, comandada por Gómez de Espinosa, llegó a esta isla cuando Resende era su feitor. El traductor de Cicerón recopiló diversos materiales escritos y testimonios orales sobre la expedición de Magallanes para elaborar ese tratado que permaneció manuscrito y que sirvió de base para otros relatores, además de Joan de Barros, Fernán López de Castañeda y el gran humanista portugués Fernando Oliveira, al que le he dedicado algunos estudios. Este intercambio libresco entre Lisboa y las Islas Molucas, en Oriente, que cruzó los mares, proseguirá al regreso de Duarte al reino. En 1532, Joan de Barros le dedicó su obra Rópica Neufma o Mercancía Espiritual, un tratado singularísimo que expresa, entre otros muchos temas, la crítica del puro materialismo mercantil, propuesta justamente, curiosamente, por un tesorero de la Casa de la India, precisamente dedicada al administrador de Ternate, obra que, como veremos, contribuye a elucidar el sentido de la traducción de Cicerón en el contexto de las exploraciones comerciales del Extremo Oriente. La documentación conservada aquí al lado, en la Torre de Otombo, en Lisboa, prueba además que Duarte de Resende envió otros libros, infelizmente por el momento indeterminados, a otros puestos comerciales de la ruta portuguesa de las Indias Orientales, concretamente al puesto de Cochín. La circulación de libros no estrictamente contabilísticos o mercantiles por los puestos de la ruta de la implantación portuguesa en el Índico y en el Pacífico, desde Ormuz a las Islas Molucas, se sitúa en el tiempo en que, tras las primeras incursiones portuguesas en el Índico y el Pacífico, con capitanías que no tenían nobles entre sus dirigentes, la política regia determinó la edificación y administración de fortalezas confiadas a caballeros miembros de la corte, una parte de ellos con vínculos a la alta nobleza, la mayoría, según la investigación que he consultado, la mayoría nobles no primogénitos, pero pertenecientes a familias con cargos palatinos y o administrativos. Muchos de ellos comendadores
o miembros de la Orden de Cristo, cuyo máximo representante, os recuerdo, era el mismo rey don Manuel I. Gracias al análisis de la documentación conservada de la Casa de la India, realizado por la historiadora Teresa Lacerda, se observa que en el año 1512 todos los capitanes de la Armada portuguesa que embarcó a la India eran caballeros de la Casa Real. En 1520, 70% de los capitanes eran nobles moradores de la Casa del Rey. Es el caso de la Armada en la que viajó nuestro Duarte de Resende, comandada por Jorge de Brito y después por su hermano Antonio de Brito, con la misión de erigir y administrar una fortaleza en la isla de Ternate, en el tiempo en que la expedición de Magallanes, al servicio de Carlos V, se dirigía a las Islas Molucas por la vía occidental. Duarte de Resende, caballero de la Casa Real, era, cito a Joan de Barros, al humanista Joan de Barros, era latino y estudioso de las cosas del mar y de la geografía. Repito, son palabras de Joan de Barros, su primo y su amigo. Pero importa subrayar que su educación, tanto la del traductor Duarte de Resende y poeta del cancionero Geral, como del polígrafo Joan de Barros, esta educación no es excepcional, no puede considerarse excepcional. Si tenemos en cuenta que desde el reinado de don Juan II, los súbditos con el privilegio de morar en la corte debían formarse según los principios de la educación humanística, oficialmente implantada con la llegada del humanista siciliano Cataldo Sículo en 1485 y reforzada por una constante política cultural de apoyo regio a cortesanos financiados para estudiar en universidades italianas. El movimiento de libros en los navíos, comandados y organizados por nobles, moradores en la corte, remonta pues a esa política cultural de don Juan II y don Manuel I. Responde a una concepción de la expansión imperial que no se limita de ningún modo a la sola exploración material, ni siquiera apenas a la voluntad de evangelización de los infieles. Estos dos vectores se alían a una visión neorromana de la expansión que se observa ya desde los últimos años del siglo XV. La biblioteca privada y tropical de Duarte de Resende en las Islas Molucas viene precedida en el tiempo de otros tipos de viajes de libros en navíos portugueses que sí se aviene a la voluntad de evangelización. Como apunta Rui Loureiro, el investigador Rui Loureiro, esta circulación remonta al menos al año de 1504, cuando el obispo de Ceuta, Diogo Ortiz de Villegas, elaboró el Catecismo Pequeño, impreso en Lisboa por Valentín Fernández, un importante impresor asociado al humanismo, y Juan Pedro Bonomini de Cremona. Los libros para evangelizar que abren el siglo tendrán continuación en los asentamientos religiosos que se fundan a medida que avanza el siglo y que encontrarán, como sabéis, una nueva reorganización con las expediciones jesuíticas oriundas de Portugal. La Biblioteca de Ternate de Duarte de Resende encabeza en el tiempo la serie de administradores de la corona portuguesa que reunieron en sus puestos ultramarinos bibliotecas privadas. Mencionemos a Gaspar Correa, Martín Afonso de Sousa, Baltasar Jorge de Valdez, Pedro Fernández Sardiña, García de Horta, el importante médico humanista, Diogo de Couto, autor de Las décadas, y compañero del mismo Luis de Camões en sus andanzas en Oriente. En este momento, entre otras cuestiones que no podremos abordar por el tiempo que tenemos, y ya al final de una seguramente riquísima jornada que tenéis en Quito, suspendo en este momento mis palabras para hacer algo que no hice al principio y por los que pido disculpas, y es que no he podido acompañaros en la jornada de hoy porque he tenido compromisos aquí en la Facultad de Letras y es un hábito que a mí me parece horrible no asistir a las comunicaciones de los otros y aparecer solo para hablar, pero en este caso os pido realmente disculpas, me ha sido imposible participar, estar con vosotros. De modo que en este momento, entre otros temas, como os decía, se impone al menos la pregunta de que seguramente estaréis pensando ¿por qué estas obras específicas de Cicerón? ¿Por qué llevarse a
a esa feitoría, a esa administración tan oriental de la corona, justamente de Amicitia, de Senectute, las paradoxas. ¿Por qué llevarse estas obras específicas de Cicerón? ¿Existirá una relación de sentido entre el oficio de administrador en una de las llamadas Islas de las Especias y esta traducción? Bien, específicamente el Tratado sobre la Amistad, como sabéis bien, proporciona una fundamentación para ese cuerpo de funcionarios de extrema confianza en torno al rey portugués, destinados a proteger y administrar las lucrativas rutas hacia las Islas de las Especias. Tanto los paradoxa como el sueño de Escipión aportan también una fundamentación moral, entre otras muchas cosas, pero aportan una fundamentación moral de la clase gobernante como constructores de la patria. Su propia función como administrador al servicio de su rey se comprende a la luz del hombre de Estado, construida por el mismo Cicerón, autor por el que nutre el traductor, a todas luces, un afecto y amor personal. Os voy a citar una traducción al hilo a partir del portugués de los paratextos que preceden a la traducción. El afecto y el amor que tengo por este excelente y singular varón y por sus obras. Cierro la cita. Este devoto de Cicerón, este feitor, este administrador de Ternate, del lejano Ternate, tuvo el cuidado de acumular o sobreponer diversas justificaciones de su movimiento en la carta dedicatoria a su pariente también, compilador del Cancionero General de García de Resende. Hablamos del secretario del rey don Manuel García de Resende, también pariente. La traducción se explica, según este industrioso administrador, la traducción se explica como actividad propia del otium industrioso, del otium dignitate, concepto, como sabéis bien, consagrado por Cicerón y concebido como opuesto a la nefasta ociosidad. Ese es un tema que el traductor destaca en su prólogo, que le llamó mucho la atención y que tenía a todas luces mucha importancia para él en su vida pública y privada. Además, su trabajo letrado, su trabajo intelectual, se define explícitamente como un servicio a su nación portuguesa. Y cito otra vez una traducción un poco apresurada del portugués original al castellano, porque me parece provechoso a nuestra nación portuguesa, dice el traductor. O sea, podéis ver en varios pasos de esos paratextos el sentido político de servicio al colectivo, a la comunidad del Reino de Portugal, de estas acciones intelectuales en el Nuevo Mundo. De hecho, la traducción legitima y teoriza una solidaridad entre pares, una amicitia diversa de la peligrosa amistad falsa y fingida, son palabras del traductor, que a su juicio impera en el reino en su tiempo y que se presenta como destructora de la cohesión de la patria. La definición ciceroniana de la amistad, orientada hacia el común amor por la patria y la educación de los dirigentes, ilustra su propia relación con los citados Joan de Barros y García de Resende y también con el mismo impresor, otro impresor, Germán Gallarde. Recordemos que el propio Joan de Barros, en su dedicatoria a Duarte de Resende de la obra curiosísima Rópica Nefma, explicita este valor actual de la amicitia ciceroniana en estas palabras. También os las hago una traducción. Si fuese tan feliz que os pudiese agradar y merecer como con Germán Gallarde, tener la amistad que espero tener por vuestra. O sea, es una traducción de un portugués un poco retorcido que he intentado transmitiros ahora en esta traducción. Por último, según sus propias palabras, la traducción se ofrece como una forma de exaltación de las virtudes superiores de la lengua portuguesa. Hay otro fragmento que no os voy a leer para no cansaros, en el que dice que ninguna de las lenguas de España es superior tiene la ventaja de la lengua portuguesa,
porque la lengua portuguesa, según el traductor, tiene una capacidad para tratar materias más graves y excelentes, como son justamente las materias de Cicerón. Resende aplica pues a favor de la lengua lusa la proclama de Nebrija: la lengua debe seguir al imperio, antes de que así lo consagren en 1536 las primeras gramáticas de la lengua portuguesa, elaboradas por Fernando de Oliveira y el mismo pariente Joan de Barros. De hecho, su traducción, como os he dicho, se imprimió en Coimbra en 1531 por el mismo impresor que publicó estas obras de Fernando Oliveira y de Joan de Barros. Y también sabemos que el beneficio de la impresión responde a la necesidad de ejemplares y, muy importante, para ser distribuidos por el Nuevo Mundo. De hecho, tenemos prueba de ello, pues Diego de Couto, que escribió buena parte de sus décadas también en la India, cita a Cicerón a partir justamente de la versión de Resende, junto a numerosas obras emanadas de la imprenta portuguesa. Es decir, los libros en los navíos no solo son los de Cicerón y los otros autores que os he dicho, Plutarco, y los otros elementos, como diría mi maestro Aris Nascimento, los instrumenta, que tendría seguramente el traductor, sino que la propia traducción portuguesa fue concebida no solo para circular en el Reino de Portugal, sino para ser enviada a los puestos del Nuevo Mundo. En suma, aunque aparentemente ni en Ternate ni en las Islas Molucas se hayan conservado hoy vestigios de esa mercancía espiritual, de la presencia portuguesa, dada la discontinuidad hacia 1560 del dominio portugués en esta región del Pacífico, esta traducción y su contexto intelectual en el humanismo de las cortes de don Manuel I y don Juan III confirman la concepción de la expansión portuguesa en Oriente y en Occidente como un imperium idealmente proyectado a imagen de Roma, con el establecimiento de bibliotecas, de imprentas, centros de saber dirigidos por administradores humanistas, proyectados como hombres del saber, destinadas a permanecer, en esta ocasión sin ningún éxito, por lo que he investigado hasta el momento, sobre el mero designio de la explotación comercial. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, Ana María, por tu ponencia de esta mañana. Me parece que el profesor quiere comentarte algo. No, yo simplemente darte las gracias porque veo aquí que las bibliotecas que tienes a tu alcance las has visitado y bien visitado por los documentos que acabas de citar, la Torre del Tombo y todo este asunto. Y simplemente pues darte las gracias de nuevo por el esfuerzo que me consta que has hecho hoy y tan tremendo. Espero que lo de la embajadora de Eslovenia haya ido todo muy bien y sí, que sigas cómo vas, pero como te digo, que con mucha debes parar el ritmo de trabajo tan tremendo que llevas. Gracias para ti y a Igor un nuevo abrazo. Nada más. Un saludo.